Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. El Nuevo Testamento de la Biblia en San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Cuando todos los tengan, digan amén. Amén. Vamos a ir a la luz de la palabra, vamos a leer lo que nos dice el escritor según San Lucas. Y a su letra, hermanos, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Hermano, estamos hablando, hermano, de lo que está pasando hoy en día. Hay hijos, hermanos, que no tienen nada, son desobedientes y rebeldes. ¿Cuántos cristianos, después de que Dios los ha bendecido, hermanos, están viviendo una vida impíamente, perdidos dentro del mismo círculo religioso y no cristiano, que tienen apariencia de pelear, pero con sus hechos demuestran lo contrario? Y este es un tema que yo les estaba hablando, es después de tenerlo todo. ¿Qué pasa que después de tenerlo todo? Es que cuando una persona viene, hermano, a los pies de Jesucristo, y Dios lo bendice y lo prospera, ¿qué pasa después, hermano? Que las decisiones que él toma. Y si nosotros no tenemos, hermano, ahora, y si Dios nos saca de aquella situación incómoda, entonces ¿qué quiere Dios? Es prosperarlo. Y bendecirlo, ¿para qué? Porque nosotros no nos apartemos, no nos alejemos de él. Pero aquí vemos el caso de este hombre, el hijo pródigo, ¿no? Que es como en la iglesia en estos tiempos, que la iglesia está entrando en prodigio, ¿no? ¿Por qué? Porque está volviendo atrás. Quizás estén dentro de una congregación, pero están alejados de Dios.
Porque los hechos que estamos viendo, hermano, es tremendo lo que estamos viendo, que estamos viviendo hoy en día. Y ya nos están hablando de estas cosas. Porque están ocultando muchas cosas. Porque tienen apariencia, hermano, de piedad. O sea que se muestran que bondadosos, se muestran honrosos, se muestran, hermanos, que son fieles a Dios. Ayer hablamos de que la Biblia dice que el que permanece fiel a Dios, Él es fiel también con Él. ¿Sí, hermano? Pero el que me niega también dice, yo lo negaré. Que dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque dice que si sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Pero que se llama para la carne, corrupción. Entonces aquí dice que también dijo, un hombre tenía 2 hijos, Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando y estaba hablando con otra historia de este hombre que había pasado. Porque Jesús lo sabe todo. O sea que si quizás nosotros lo que no podemos ver en otros sitios, Dios lo ve. Y como nosotros no lo miramos, entonces no sabemos a veces lo que pasa. Pero estamos viendo que a la luz de la palabra lo que está pasando. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si nos acercamos a Dios, hermano, entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Le van a pasar acá cosas peores a aquellas personas que están alejados de Dios o que se apartan de Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dije, hijo mío, tú has trabajado, esto es tuyo. Si nosotros, depende de nosotros lo que hagamos para la obra del Señor y lo que estemos dispuestos a hacerlo. La decisión que nosotros tenemos es lo vamos a sacar la diferencia. Y eso nos va a llevar a ¿qué? A ser cristianos prosperados, pero no por la palabra, por medio de ella misma. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Pero ya la gente, hermano, cuando ella empieza a agarrar alas, ¿qué hace? Vuela. Y luego que cuando Dios le corta las alas, ahí está el problema. Por eso yo les hablo claro, hermano. Porque no puedo yo hablarles otras cosas que no está escrita en la palabra. Porque si yo vengo acomodando la palabra, entonces yo estoy mostrando apariencia de piedad. ¿Y qué pasa? Estoy hundiendo un pueblo. Y eso es lo que estamos viendo, que hoy el pueblo lo están hundiendo. ¿Por qué? Porque está hablando de otras cosas que no están escritas en la palabra. En el versículo 11 al 16, dice así, alejarse de casa. Ese alejarse, el primer punto, alejarse de casa. ¿Qué quiere decir alejarse? Es apartarse. Ejemplo, hermano, cuando un cristiano está siendo bendecido, poco a poco va ¿qué? Retrocediendo. Se aleja fácilmente. Es lo que puede suceder, es que no puede determinar. ¿Qué puede hacer? No puede determinar, sino que determina y se postra, ¿no? No, perdidamente en las cosas, ya no se postra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no. Lo que él determine, eso va a hacer. Lo que nosotros determinemos, eso va a hacer. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, ya no hay adoración a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que adorarle, tenemos que buscarle, porque estamos viviendo, hermano, en los tiempos más difíciles ahora. El peligro que está acechando el pueblo, ¿no? De Dios es la enseñanza del bienestar económico, social, y no la enseñanza doctrinal, moral y espiritual. No se está enseñando. Por eso la gente termina apostrándose a otras cosas. ¿Por qué? Porque han determinado hacer esas cosas. Porque no han tomado decisiones para qué, para seguir hacia adelante. Sino que, miren, ahora, dentro de las congregaciones, la gente está fuera de ellas. Ya no se testifica de Dios, ya no se habla de Dios, ya no se saluda al hermano, ya no, hermano. Cuando una persona no sale de aquel círculo vicioso, espiritual supuestamente, que no es espiritual, sino que peor que religioso, sino que mundano y carnal, entonces la gente ya se vuelve enemigo. ¿Qué es lo que hace? Que se aparta se aparta de aquellas cosas que están viendo que no están bien para él. Y cuando alguien les muestra la verdad, ya no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque están saliendo que dañados y perjudicados. Porque a ellos les han enseñado que el bienestar económico. Y cuando ya empiezan a fracasar, entonces ahí es donde se alejan. Entonces están volviendo, hermano, como el hijo pródigo. No quieren volver. No quieren volver. Por eso, hermano, dice el versículo 13, dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició que sus bienes, viviendo que perdidamente. Ha perdido, ¿no?
Entonces, ¿qué cosas pueden hacer, hermano, una persona para que una persona se aleje de Dios? Muchas, ¿no? Muchas. Como puede ser, hermano, que se aleje porque Dios le bendiga, o se aparte porque Dios no le responda a tiempo. Pero si nosotros perseveramos, hermano, Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe cómo darnos aquellas cosas, hermano, porque hay consecuencias por la desobediencia y hay bendiciones por obedecer a Dios. Dios es nuestro Padre, hermano. Dios es el que nos quiere dar todas las cosas, porque miren el versículo 14 que dice, y cuando todo lo hubo que malgastado, vino que una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Se fue, hermano, se apartó y dijo, no, yo ya no quiero nada. Yo ya tengo lo que tengo y ya sé que me limpio las manos y me voy. Aquí que se quede mi otro hermano trabajando. Pensó, hermano, que con apartarse, con alejarse, lo solucionaba todo y esto cuando fue peor. Porque Dios quiere darnos, quiere bendecirnos, pero Dios quiere un pueblo fiel, quiere hijos fieles. Que entendamos, hermano, que entendamos para qué somos llamados. Sí, para qué somos llamados. Porque si buscamos primero lo que Dios quiere, hermano, entonces Dios nos va a bendecir en lo demás. Pero hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces cuando nosotros buscamos y nos sometemos, Dios va a actuar en nosotros y va a hacer, hermano, cualquier obra que nosotros nos propongamos, Dios la va a conceder y la va a cumplir. Porque Él dice que Él cumple, ¿no?, su palabra. Él dice que Él no se niega a sí mismo, no puede jurar por otro. Entonces, por eso hoy la gente está rompiendo, está quebrantando y se está volviendo atrás. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque se vuelve inconstante, hermano. Y uno hay que luchar. Ahí les decía, hay que luchar, hermano, hay que perseverar. Ahí les hablaba del tema que estamos hablando. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿No? ¿Ah? Entonces, ¿qué marca el ser humano? Esto, las decisiones. Al igual, si yo les hablo lo que estamos hablando en la oración también. ¿Qué pasó? Es proponer hacer las cosas. Ahí se habla de una hora. Siempre se habla de una hora, ¿no? Pero depende de nosotros cómo estamos obrando. Para que Dios actúe en nosotros. Porque la Biblia dice que el que la buena obra empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hasta el día, hermano. Entonces, si nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios, entonces Él va a hacer la obra, pero nos va a dar todas aquellas cosas que anhelamos para que nosotros no flaqueemos, ni desmayemos, ni nos apartemos, ni nos alejemos, porque podemos fracasar y volver atrás, o no volver atrás, o a perdernos. Mire qué tremendo. Mire que en el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe por qué nadie le daba? Porque ellos ya sabían de quién era hijo. Entonces a veces, hermano, cuando uno es otro, la gente, hermano, cuando dice, no, ¿dónde está? Está en tal lugar, está en España, está en Estados Unidos. Y la gente piensa que tiene dinero. Y quizás la vida que lleva es una vida, ¿qué? Miserable, una vida que se está destruyendo. Porque como obtiene para perder, ¿no? Lo malgasta. Y cuando llega a su lugar no lleva nada. Entonces, ¿cómo lo van a catalogar a esa persona? No. Primeramente, esta persona, miserable. ¿Y qué pasa? El problema no son los miserables, sino que van a blasfemar de Dios. ¿Y de dónde está Dios? Y tú te fuiste para prosperar. Y ahora, supuestamente, tenemos un Dios y Dios es el dueño de todo. Entonces, ¿por qué? Pero entonces, ahí está el problema. Que entonces Dios, nos deja, hermano, Dios no quiere pasar vergüenza, porque Dios no es para pasar vergüenza, porque es el dueño de todo. Él es rico en todo. Pero ¿qué? Nosotros somos hijos y somos herederos. Entonces este hijo, como era heredero, se le dio la herencia. Pero ¿qué pasa? Esto nos pone ejemplos del Señor Jesús, que nosotros nos quiere dar todo. ¿Para qué? Para que no nos apartemos, no nos alejemos. Pero Dios conoce nuestro pensamiento. ¿Dónde estamos fundados? ¿Qué queremos nosotros? ¿El bien o el mal? ¿La bendición o la maldición? La vida o la muerte. De nosotros depende. ¿Por qué, hermano? Porque Dios hoy está hablando claro. No cree, hermano, usted dice, pero habla a mí. No, hermano, Dios está hablando a todo, a su pueblo. Entonces, hay que hablar, no hay que callar. Porque luego Dios vendrá. Nos va a pedir cuenta con nosotros también. Tarde o temprano, hermano, Jesucristo está a las puertas. Por eso dice que Él está siempre a las puertas y llama. Si alguno oye la voz, dice que entrará. Cenará con Él y Él conmigo. O sea que estaremos ahí, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque es mejor estar, hermano, otra vez
No hay que alejarnos de la casa de Dios. No hay que alejarnos pues de la presencia del Señor. Amén. ¿Para qué nos vamos a alejar, hermanos, si ya estamos en los brazos de Jehová? No dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, hermano. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Él. Este hombre depositó al tener, dijo, no, yo con estos bienes me voy, me aparto. Así pasa en el pueblo de Dios. Y es cuando Dios dice, no, Dios nunca se olvida de nada, Dios se acuerda de todo. Mire cuántas personas, cuántos pastores, cuántos líderes, hermano, han pasado no por mi mente, sino por la palabra. Los ha bendecido el Señor, ¿y qué pasa? Porque se han olvidado, hermano, de cumplir y de obedecer lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque se han hablado solo del bien material y se han olvidado, hermano, de la sed que hay, de la necesidad que hay en el alma. Este hombre tenía todo, hermano. Pero dice, no, me hace falta algo, quiero más, quiero algo, otra cosa más. Entonces, mire qué hizo. Estaba en obediencia. Pero ¿qué? Se apartó y papá no dijo, no. Ahora ya está grande, has tomado esta decisión, hermano. O sea, tú vienes, tú te lo has ganado, vete. Dios nos deja, hermano, si Dios. Depende de nosotros, si no hemos obtenido nada, nos quiere bendecir. Pero cuando nos bendice, depende de nosotros, si nos apartamos o seguimos, o los alejamos. También, hermano, qué bonito, ¿va? Porque vemos que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para aquellos que escuchan la palabra del Señor. Que Dios no va a actuar, hermano, porque sea una casa grande. Mire, este hombre se apartó y tenía abundancia. ¿Por qué? Porque fue desobediente. ¿Y cuánta gente piensa, no, es que, no, es que en sí, hermano, no es la gran mansión, es lo que nosotros proponemos en nuestro corazón, que es lo que hay para seguir a Dios, para que Dios cumpla su propósito. Porque Dios, de que empezó a llamar, los fue bendiciendo porque eran obedientes, pero hoy estamos viendo que la gente solo busca a Dios por lo económico. Y gracias a Dios porque nosotros no lo pensamos así, porque no tenemos nosotros la mente del mundo, sino que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y el que piensa en Cristo, Dios lo bendice. Amén. Pero este hombre pensó diferente, hermano, no pensó, porque dijo, no, yo pensé, bueno, ya tengo todo esto y pensé, hacer lo que es. Cuando uno, hermano, si uno ya Dios lo bendice, hay que pensar más en Dios, para que Dios lo multiplique. Amén. Esto es así, hermano. No podemos alejarnos de Dios. ¿A dónde vamos a ir sin Dios? Jesús mismo dijo, hermano, que alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nada podemos hacer alejados de Dios. Él nos llamó, hermano, por su gloria y excelencia en Cristo. ¿Para qué? Para que participemos, hermano, de la naturaleza divina, hermano. Y podamos gozar de todas las cosas que hay en la tierra. Pero depende de nosotros, es que queremos ya. No, la gente por eso viene está fracasando. Porque los meten hermano, que si tú haces esto, si tú haces esto, entonces ahí está el problema. Entonces cuando ellos obtienen algo, hermano, ¿por qué? Porque Dios es así. Es que Dios hermano, Dios no es injusto para cumplir su palabra. Pero Dios deja, hermano, que la gente prospere. ¿Sabes por qué? ¿Por qué deja? Porque no están las cosas en los planes de Él, pero deja, ¿sabes para qué? Porque Dios los prueba y después cuando ve, dice Dios, aquí está, lo tienes todo, a ver qué haces ahora con lo que yo te di. Dios sabe lo que nos da. Pero también una cosa, así mismo nos doy de cuenta. Hay gente, hermano, que recibe para destruir, pero no piensan en otras cosas, que no sea solo en las cosas carnales, en las cosas de la tierra. Déjate creer, hermano, que si yo pensase en las cosas de la tierra y estuviera yo, mi casa como la tuviera, estuviera buscando trabajo o empleo aquí, empleo allá, no, hermano, si Dios sabe lo que hace, yo tengo que hacer lo que dice Dios, no tengo que apartarme ni alejarme, porque a la larga, hermano, yo tengo que entender y quiero, hermano, si nunca yo me someto, si nunca, hermano, me acerco más a Dios, yo no voy a entender, si no me acerco más a Dios, yo no voy a recibir. Pero yo cuando recibo, hermano, no tengo que tirar tampoco. Porque ¿qué hacer? Mire, Dios va a decir, hermano. En cierto tiempo llamó al pueblo y le dijo, lo que ustedes edifican yo lo destruyo. ¿Así? Por eso hay que pensar, por eso dice el Señor, primero planifiquen, primero piensen, primero tomen decisiones, porque siéntense primero a pensar lo que van a hacer, qué decisión van a tomar. Si acercarse más a mí o alejarse de mí. Y el que se aleja de Dios, hermano, y el que se aparta de la obra de Dios, que no quiere nada con Dios, hermano. Entonces, si alguien no quiere nada con Dios, entonces Dios se aparta también.
Y lo deja, ¿qué camino? Porque este hombre tomó un camino diferente, no el camino que su padre, por el camino que lo llevaba su padre. Por eso dice la Biblia, en el proverbio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que no quiere escuchar la gente hoy. Porque la gente quiere vivir para tener. Es vivir y nunca se sacia. Y es más ganas de volver problemas cuando hay más. Aleluya. Es mejor lo poco, con paz y amor. Que donde hay otras cosas, hermano, que perturban, no solo el odio, la rencilla, porque eso vienen los problemas, las dificultades, a causa de la abundancia. Es mejor tener poquito. Porque este hombre empezó a tener, como tenía abundancia, dijo, no, tengo abundancia. Ya estoy lleno de todo, ya estoy saciado, ahora voy a disfrutar de otra manera. Dios quiere que sigamos este camino. También, hermano, en el versículo 17 al 21 es volver a casa. ¿Qué es volver? Es regresar, hermano, no pensar. Es reconocer si hemos fallado, si hemos puesto, hermano, otro pensamiento fuera del orden divino de Dios. Hermano, ¿cuántos cristianos hoy en día están fracasando? Por lo mismo, por falta de pan. No hay alimento espiritual. Cuando nosotros recibimos el pan, miren qué pasó con el pueblo de Israel. Dios les proveyó maná, pero ellos se aceitaron de maná. Entonces dijo Dios, pues entonces les voy a meter otro pan. Ya no del pan, ya les mandé pan del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Les metió carne hasta las narices, hasta que lo vomitaron. Y hoy está el pueblo de Dios, está pasando esto, ¿no? Por la desobediencia. Aquí no se salva nadie, hermano, porque todos, sean ministros, sean pastores, sean profetas, sean los que se llamen apóstoles, los que se llamen hermanos, siervos, siervas, está pasando esto, hermano. Que Dios no está haciendo que vomiten todo aquello que, hermano, que es desagradable y detestable delante de sus ojos. Todo, hermano, lo está pasando. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, no hay alimento espiritual. Y cuando no hay alimento, ¿qué pasa? El pan se seca. Y que el pan cuando está seco, nadie se lo quiere comer. Entonces, ahora, otra cosa, una pregunta, hermano, que les podía yo hacer a ustedes. Y el mundo, aunque esté sufriendo, entonces, ¿por qué tiene abundancia? Pero el mundo, usted mira que el mundo tiene abundancia. Y a veces los cristianos no tienen abundancia. ¿Pero por qué? Pero es para el propio mal, porque el mundo, usted sabe que el mundo está también, puede ser que esté hasta el tope, hermano. Pero es mundo y él sigue el mundo. ¿Y qué? Las decisiones que toman es quizás no apartarse de Dios, porque ellos no conocen a Dios. O solo de boca, pero ¿qué pasa? Pero el corazón está lejos de Dios y quiere destruirse. A la larga fracasan. Normalmente es raro que no fracase, ¿no? Y la gente ya ahí es donde viene y reconoce, cuando ya está golpeado, dolido, maltratado, ya cuando supuestamente ha perdido todo, pero mire que Dios